En primer lugar, la normalidad que se presenta en la película Retablo es la homosexualidad desarrollada en una sociedad andina donde es considerada un tema tabú y se observa una persistente negación hacia las personas que pertenecen a esa comunidad. Al ser una temática ambientada en el mundo andino, se observa una sociedad donde el machismo y la homofobia son parte de las tradiciones y creencias de la localidad, por lo cual personas que son homosexuales se ven intimidados a nunca revelar su verdadera orientación. La normalidad del espacio donde se desarrolla la película es claramente opuesta a la modernidad que implica la aceptación de la homosexualidad y se muestra una sociedad marcada por la tradición basada en contenidos simbólicos negativos y reduccionistas que evidencia los aspectos coloniales y racistas. Asimismo, cabe mencionar que Retablo expone la normalidad de los Andes, es decir, como espacio de modelos de masculinidad opresivos y violentos. En este caso, la apertura y cambios que involucran la modernidad son representados por el descubrimiento de la homosexualidad de Noé. De esta forma, el contraste entre la sexualidad de Noé y la de la sociedad se relaciona perfectamente al contraste entre tradición y modernidad, pues son representados como mundos contrapuestos. Por otro lado, se muestra una sociedad violenta. Se ven marcadas las reglas de justicia del pueblo mediante la justicia popular y también sus procesos de socialización marcados por una heteronormatividad, reflejada la masculinidad a través de la violencia. Ejemplos claros es, en primer lugar, la golpiza realizada por el pueblo hacia Noé al enterarse que mantenía una relación amorosa con una persona de su mismo sexo, y en segunda, cuando su hijo segundo también fue golpeado por jóvenes de su edad por tener un padre gay. La normalidad y los hechos desarrollados en la película Retablo muestra que las personas homosexuales no solo sufren de violencia física o verbal, sino también exclusión social hacia estas personas que puede conllevar a la muerte. Esto se muestra en una de las escenas finales en las que Segundo cura las heridas de su padre y le asegura que recibirá dinero del mercado, pues a las personas les gusta su trabajo. Sin embargo, su padre reconoce que ya no hay nada que hacer en el pueblo, pues ya no volverán a comprarles al descubrir su orientación sexual y que es momento de irse. Al final de la película se evidencia el suicidio de Noé al no poder más con la violencia, discriminación y exclusión por parte de todo el pueblo. Retablo es una película que nos habla sobre la realidad en la región de Ayacucho, es decir, la normalidad que se presenta en esa cultura. En ese sentido, en esta película podemos ver el miedo hacia lo diferente y la notoria desigualdad en los roles de género tradicionales que todavía son muy marcados en esa sociedad. Se puede apreciar la masculinidad tóxica tan presente en los personajes de la película, tales como el amigo de Segundo, quien siempre trata de convencerlo de que no se convierta en retablista como su padre, ya que debería estar haciendo un trabajo de hombre, pues dice que el arte no es para los hombres. Sin embargo, el trabajo de fuerza sí lo consideran de machos, aparentemente. En este contexto, podemos decir que el pensamiento que tiene el amigo de Segundo también está presente en más personas de dicha sociedad, pues los hombres miran a las mujeres como si fueran un pedazo de carne o un objeto sexual, que solo deberían ser amas de casa cumpliendo los roles de género más tradicionales impuestos para ellas en esa sociedad, hablando de ellas con poco respeto y juzgando a quienes no lo hacen o contradicen, apodándoles de maricones, por no ser parte de sus creencias o tratos tradicionales hacia la mujer. Por otro lado, debido a que está muy marcado el tema de roles de género, se puede notar que la masculinidad que esperan de todos los hombres del lugar termina creando miedo a no cumplir las expectativas o estereotipos que imponen, como es el caso de Noé, quien escondía su homosexualidad debido a que tenía miedo a los perjuicios y a las reacciones violentas de quienes los rodean, pues los pobladores de esa comunidad transgreden a lo que desconocen o no están acostumbrados, pues lo consideran diferente a los roles de género tradicionales a los que les son fiel, las cuales poseen una serie de contenidos simbólicos negativos y reduccionistas, que no dejan de estar teñidos de colonialidad y racismo. De ese modo se transgreden la normalidad de los comuneros al enterarse todos de su homosexualidad, es decir, a lo que ellos consideraban no ser un hombre de verdad, y que incumplía o quebrantaba sus creencias. Debido a eso, Noé al principio recibe una cruda reacción de parte tanto de su esposa y de su hijo, el rechazo por sus vecinos y amigos, quienes desgraciadamente no eran muy tolerantes a lo que consideraban como algo diferente o anormal, dándose a notar repulsión negativa a lo que no consideraban masculino. Ante esa situación, los pobladores se vuelven violentos, agrediendo y rechazando a Noé, pues en la película se puede ver mucho de la justicia local, de las acciones llevadas a cabo por ciudadanos que no se sienten ni representados ni protegidos por el gobierno y sus autoridades, por lo cual castigan a mano propia, como en la escena en la que un ladrón es azotado por unos comuneros. Por tal motivo, trataban de hacer lo mismo con la situación de Noé, pues exhiben ante él la parte más brutal de la masculinidad en su peor manifestación.
Por lo tanto, podemos decir que los roles de género marcados en esta película, tanto para hombres como para mujeres, se basan en tendencias o creencias antiguas tradicionales, a las cuales la sociedad no tolera, y se sienten transgredidos a lo que ellos consideran normal, pues el hecho de la debilidad, la homosexualidad o el apoyo a estas no se consideran como actos de masculinidad, sino como algo anormal. En la película Retablo se pueden observar distintos tipos de relaciones sociales mediante los personajes que aparecen. La sociedad es violenta, machista y retrógrada. Un gran ejemplo de esto es cómo sus tradiciones y el castigo por parte de su cultura provocando que azoten al ladrón, siendo torturado en frente de todos. Claro que todas esas acciones son realizadas con el apoyo de todo el pueblo, pues no deberían existir esas personas, y para ellos esta es la forma correcta de hacer justicia. Sin embargo, este castigo de violencia no solo aplica por robar, sino también por ser gay o cabro, que es el término con el cual lo llaman. Pues para ellos tener esa orientación sexual es un crimen y pone un riesgo para todas las personas que conviven en su comunidad. Considerando a estas personas no solo como cabros, pues en la película se pueden encontrar varios términos como maricón, mujercita, sucio o cochino. Además, en la película nos muestra la imagen de las cosas que muchos de los hombres hacen en las festividades, pues es parte de su cultura. Por ejemplo, muchos de ellos toman alcohol para celebrar descontroladamente y las mujeres no dicen absolutamente nada, a pesar que es una falta de respeto por parte de ellos. Pero como se ve dentro de este filme, ellos son los que mandan la cabeza de las familias y deciden qué hacer con sus vidas. Otra es sobre cómo es que los hombres son los que trabajan y la mujer se encuentra en casa para cocinar, atender o lavar, dedicada a su familia. Este es el caso de Noé y su hijo segundo, los cuales salen a trabajar para llevar dinero a la casa mientras la esposa se encuentra en casa, realizando los quehaceres del hogar, dando la imagen de que la mujer de provincia solo debe atender cosas de la casa y que el hombre debe ser el único sustento económico de las familias. Por lo que estos dos roles se cumplen a lo largo de la película, son los diversos personajes que se muestran ahí. Por otro lado, podemos encontrar un ejemplo de relación jerarquizada que gira en torno a la familia de Noé con la gente de la clase alta. Él trabaja elaborando y vendiendo retablos de diversos tamaños y de manera personalizada para la persona que los compra, a excepción del caso de los retablos que dejan el puesto de venta dentro del mercado, pues estos pequeños y medianos retablos van más para los turistas que visitan el lugar. En una parte de la película, una familia entera le encarga un retablo, donde tienen que aparecer todos ellos con el fondo del paisaje donde habían posado, para representarlo dentro del retablo en la parte justo del medio. Cuando Noé y Segundo entregan ese retablo, esta familia de clase alta les permite festejar con ellos, llegando incluso a emborracharse juntos, conviviendo solo en esta ocasión especial, pues a la familia le había gustado bastante el trabajo hecho por estas dos personas. Fuera de esta ocasión no se les vuelve a ver interactuar con esta familia. Asimismo, otra relación jerarquizada es la relación de los padres de Segundo con él, ya que al inicio de la película el hijo muestra total respeto a sus padres sin reprocharles absolutamente nada, ni responderles de mala manera, pues este acotaba todas sus órdenes e indicaciones amablemente. Todo esto se ve mucho más representado cuando inicia el conflicto entre ellos tres, pues Segundo se ve incomodado por la situación que vio de su papá con otro hombre y luego cuando estuvo de manera sexual con su mamá. El único hijo de esta familia responde de manera grosera y con gestos altaneros y con un tono de voz bastante alto, tanto como a su madre como a su padre. En la casa de su mamá causa la reacción molesta y frustrada de ella, respondiendo con el mismo tono de voz y mandándolo a casa por su falta de respeto.
De igual forma sucedió con el papá de segundo, pues mientras ambos se aseaban, el menor actuó de manera irrespetuosa e incluso llega a pegarle a su papá, buscando pelea por la frustración e indignación que sentía en ese momento. Su progenitor no sabía el porqué de su acción, pero no podía soportar un comportamiento así de su hijo, agarrándolo para evitar que siga golpeándolo, reclamándolo por sancionar y terminó por mandarlo a que culmine su trabajo con los retablos. En esta escena se puede evidenciar cómo un grupo de jóvenes llegan a tener cierto prejuicio y discriminación hacia segundo. ¿Por qué se da este tipo de prejuicio y esa discriminación y este rol jerarquizado que se evidencia? Es porque la homosexualidad del padre de segundo ya se hizo pública y eso ha dado a que la comunidad y la sociedad de ese pueblo es una comunidad homofóbica, machista y con muchos pensamientos conservadores. Han optado por discriminar a segundo como, ya que su padre es una persona homosexual, él también debía ser homosexual. Y es por eso que todos los insultos, todas las agresiones y todas las burlas que se hacen hacia él son enfocadas a la homosexualidad. Hasta llegan a romper el retablo de que segundo estaba llevando. Y aquí también se ve el tema de la jerarquización, ya que este grupo de jóvenes se sienten superiores y hacen sentir inferior a segundo, ya que ellos son normales y segundo no, ya que es inferior porque su padre es homosexual. En primer lugar, en la película Retablo podemos ver que en la escena donde Noé y Segundo regresaban de entregar un retablo a una familia del pueblo, se dan con la escena donde están castigando a un ladrón, que se supone que había robado las vacas de la señora Ermelinda, por lo que podemos decir que es un hecho de transgresión, por lo tanto al ladrón lo hace un marginal. En segundo lugar, más adelante, el personaje de Noé se podría considerar un marginal, debido a que el personaje desarrolla un gusto por las personas de su mismo sexo, por lo que para el entorno no es bien visto y se hace un rechazo. Por lo que, como dije, él vivía en un pueblo de zona rural en la zona de Ayacucho, donde las costumbres, tradiciones, culturas se basaban en ser una sociedad machista, homofóbica y patriarcal. Pues este tipo de acciones que hizo Noé no fue bien visto por la sociedad donde vivía. Como podemos ver en la escena antigua, el ladrón que cometió actos y delitos es un marginal, por lo que recibió un castigo y por lo tanto Noé también recibió un castigo debido a su acción vergonzosa, pues fueron látigos, y además recibió el rechazo de las personas, ya que en esta cultura se basa en tener una familia donde su mamá del sexo femenino, un hijo y un papá del sexo masculino, por lo que no era bien visto andar en este tipo de relaciones, ya que además era la decepción y burla para la familia. En tercer lugar, podemos ver que la esposa de Noé y su hijo segundo, en consecuencia de los actos del padre, fueron rechazados por su comunidad. Esto se evidencia cuando la mamá de segundo decide irse a vivir con su mamá en los algodonales, ya que en ese pueblo ya no tenían nada que hacer, como podemos ver en la escena. Y tampoco iban a estar viviendo bien con el rechazo del pueblo. Y bueno, segundo también era parte de esto, ya que por parte de los jóvenes del pueblo recibe golpes e insultos como cabro, quieres ser igual a tu padre, etc. Por lo que segundo, al recibir este tipo de maltrato y ofensas, se defiende. Esto hace parte de unas personas marginales. Hola, bueno, en esta película, desde mi punto de vista, los transgresores vendrían a ser las personas del pueblo que violentaban psicológica y verbalmente a Noé. Ahora, considero también que Noé también vendría a ser un transgresor. Primero, ¿por qué las personas del pueblo vienen a ser los transgresores? Bueno, estas personas están infringiendo leyes, están infringiendo derechos que ya han sido declarados a favor de la comunidad LGBT, justamente para protegerlos.
Sin embargo, los están infringiendo por poner encima sus tradiciones costumbristas y conservadoras. Por lo que esto los lleva a creer que Noé, siendo una persona homosexual, debería ser marginado por su condición. ¿Por qué digo condición? Porque ellos consideran que el ser gay, el ser homosexual, eh, es una enfermedad, algo que no debería existir y que no debería permitirse en ningún lugar del mundo. Entonces por ello lo tildan con insultos como por ejemplo cabro, maricón, entre otros insultos que hemos visto a lo largo de esta película. Como lo mencioné inicialmente, considero también que Noé cumple el papel de transgresor, y no porque viole leyes declaradas por distintas organizaciones, sino porque él se impone y está rompiendo con una estructura ya establecida en el pueblo donde vive. O mejor dicho, Noé es quien contradice y se opone a las normas construidas a partir de tradiciones y costumbres del pueblo de Ayacucho. Entonces, Noé vendría a ser un ser marginal, pues es el quien se encuentra en los márgenes de un sistema ideal en Ayacucho. Como lo mencioné inicialmente, considero también que Noé cumple el papel de transgresor, y no porque viole leyes declaradas por distintas organizaciones, sino porque él se impone y está rompiendo con una estructura ya establecida en el pueblo donde vive. O mejor dicho, Noé es quien contradice y se opone a las normas construidas a partir de tradiciones y costumbres del pueblo de Ayacucho. Entonces, Noé vendría a ser un ser marginal, pues es el quien se encuentra en los márgenes de un sistema ideal en Ayacucho.